Precandidato presidencial colorado y expresidente de Antela, Gabriel Gurméndez, apuntó contra la Fiscalía por entender que el fiscal Alejandro Machado duerme la investigación sobre la Antela Arena abierta tras su denuncia al iniciar su gestión. En paralelo, se sumó que el exministro del Interior y senador blanco, Luis Alberto Heber, planteó que la actual fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero, sea la próxima titular de esta institución en el marco de un quebranto de salud de Juan Gómez. Una vez más, el sistema político pone en tela de juicio el trabajo de los fiscales y la conducción del Ministerio Público. Para ahondar sobre este asunto, ya estamos en contacto con el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, William Rosa, a quien le agradecemos por venirse hasta acá. Muchas gracias por la invitación, me queda bastante cerca, o sea que... Bueno, para empezar, porque alguien me preguntaba, estamos en feria judicial, ¿cómo es el trabajo de los fiscales en feria judicial? ¿Baja el trabajo? ¿Hay menos trabajo? Sí, baja el trabajo, pues se trabaja la urgencia, o sea, aquello, lo que ocurre, la flagrancia de cualquier delito, ¿no? Homicidio, estupefacientes, rapiñas, hurtos. Yo hasta el domingo estuve de turno en zona 2 y ahí, salvo el sábado, y debe haber tenido que ver con el día previo a los Reyes, o sea que fue el viernes el día más conflictivo, hubo una merma de al menos de los casos que tuvimos. Y bueno, creo que eso va a ir creciendo durante enero, pero el trabajo es así, se trabaja por turnos de 7 días en lo que vaya ocurriendo en la flagrancia. Los casos, las investigaciones como que se detienen durante enero por esto de la feria judicial. Claro. Pues no hay actividad del juzgado. Es la urgencia. Es la urgencia, sí. William, hemos hablado otras veces contigo justamente a propósito de todas estas opiniones que salen desde el sistema político sobre el funcionamiento de Fiscalía, cosa que no pasa con otros organismos, ¿no? Esto ha ido increyendo y mencionábamos ahora como ejemplo el caso, ¿no?, de Gurméndez, que salió de Antel y ahora entonces salió a plantear esto de que se duerme la investigación de la Antela Arena. ¿Cómo reciben esto desde la asociación? ¿Cómo lo ves tú? Primero que nada, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Es una tendencia que arrancó. Si yo hice un documento que se llama Fiscalía bajo acoso en Uruguay, que se lo remití a nuestros representantes legales que están en Argentina y que están preparando la preparación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la ONU respecto de lo que está ocurriendo con el Ministerio Público de Uruguay. Esto es el permanente hostigamiento desde actores públicos, actores políticos hacia la Fiscalía, con una mirada similar a la que en el cual se inscribe este caso. La Fiscalía es un foco de interés a partir del año 2017, a partir del nuevo código. Claro. Y este rol nuevo que tiene la Fiscalía concita, como ha concitado a todo lo largo de Latinoamérica a partir de los cambios del sistema acusatorio, y hay una mirada de lo que en INESIP, que es un instituto que estudia los sistemas penales de Latinoamérica, definían como ministerios públicos bajo acoso y hablaban de echar mano al Ministerio Público. Se echa mano al Ministerio Público para acusarle de, bueno, la Fiscalía, la policía tiene éxito en la seguridad, pero después la Fiscalía, como un actor judicial, no permite que esos casos sean condenados. Entonces se echa mano a la Fiscalía para culpar a esta institución de los índices de inseguridad. Recordemos el efecto noviembre de que en 2018 reiteradamente el ministro en aquella oportunidad, Eduardo Bonomi, refería respecto de esta situación del cambio de nosotros los agarramos y ellos lo dejan libre. Exacto, esto de la puerta giratoria, en todos lados la tendencia es la misma. Y después se inscribe en otro fenómeno que es esto de la judicialización de la política. Cuestiones que son de índole política, rencillas que se tienen a nivel político, que se intentan o se tratan de dirimir en el ámbito penal. En el ámbito penal, cuando se recibe una denuncia, lo que se hace es ver la viabilidad de esas denuncias, qué evidencias se cuentan o cuáles evidencias se pueden proyectar, y se pauta una estrategia de investigación. Como los ritmos de esas investigaciones no siempre coinciden con las pretensiones de quienes hacen las denuncias o de quienes quieren dirimir estas rencillas políticas, empiezan a echar mano de la Fiscalía para decir, bueno, no hay avance o hay avance porque la Fiscalía está o permeada por determinados sesgos o los fiscales están haciendo la plancha en este sentido. Claro. Entonces, en esta dinámica recurrente es lo que hemos visto durante estos 6 años y más de forma acelerada en estos
2 o 3 años últimos, que se inscribe todo en una dinámica de acefalía de la Fiscalía, falta de una designación de un fiscal de corte. Todo este contexto arroja este panorama de situación que nosotros lo vamos a poner de conocimiento de las autoridades internacionales para ver qué respuesta o valoración se tiene respecto de lo que está ocurriendo con el Ministerio Público en Uruguay. Porque una cosa, y siempre se habla de eso, es que bueno, que se valore el trabajo de la Fiscalía por parte de la ciudadanía, por parte del sistema político, por parte de periodistas, pero acá ya se cruza otra línea. Claramente el trabajo de la Fiscalía es un trabajo foco de críticas. Claro, está bien. tan expuesto. O sea, el hecho de la persecución penal, resolver, se imputa, no se imputa, se trabaja un abreviado, se pauta determinada pena. Obviamente eso merece la crítica positiva y negativa. Obviamente la mayoría de las veces las críticas son negativas respecto de la Fiscalía. Eso es una cosa absolutamente entendible y correspondiente. Ahora, cuando nosotros vemos que se dice, bueno, en realidad el caso avanzó porque el fiscal tiene una animosidad en contra de determinada persona, o el caso avanzó o no avanzó porque la Fiscalía está permeada por, se ha dicho, ideología de género, porque hay determinados sectores políticos que están comandando dentro de la Fiscalía. Eso, que nunca se presenta una evidencia para decir eso, simplemente son comentarios. Sí. Después entra a ser mella en la visión que tiene el ciudadano del funcionamiento de las instituciones. Y eso que no se presenta ninguna prueba para decir lo que se dice, después termina afectando. Y si estamos en un contexto, reitero, en donde hay una debilidad institucional por falta de una composición debida, es un caldo de cultivo bastante complicado, bastante jodido, y a la Fiscalía la hace trabajar en una forma que no es la adecuada. Por eso este llamamiento a que nos dejen trabajar en paz, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Porque también parece complicado ante ciertas situaciones pedirle al sistema político o a la ciudadanía que no tome esta postura, y pienso obviamente en el caso de Fossati, ¿no? Porque tenemos justamente a una fiscal que estuvo al frente de este caso, nada más y nada menos, de peso, que involucraba al gobierno, el caso Astesiano, que sale y al mes resuelve unirse a filas de Laura Raffo, además como figura destacada, hace conferencia de prensa y demás. Entonces, ¿cómo pensar estas cosas, no? Claro, lo que yo digo, y respecto a la ciudadanía, no tengo nada para decir en cuanto a uno no puede marcarle a la gente qué es lo que opina, sino a quienes tienen responsabilidades, ¿no? Nuestra mirada es siempre a quienes tienen responsabilidades, que son senadores, que son diputados, que son ministros, autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, que después tienen la posibilidad de definir ya sea el presupuesto de la Fiscalía, ya sea la designación de un fiscal de corte, y claramente... Obviamente yo le estoy sacando el bulto al meollo de la pregunta que tú estabas haciendo. Claro, porque es un tipo de señal que... Es una cuestión delicada que obviamente ponerme a opinar respecto o hacer una valoración de qué pasó con esta situación, yo prefiero ser responsable en enmarcarme en aquellas cosas que son las preocupaciones que tenemos hoy en día. Después... La gente es sumamente inteligente como para que uno le ande bajando línea o haciendo valoraciones que con la realidad uno la puede interpretar. Lo que sí me parece hacer una salida cuando permanentemente se dice una cosa de parte del sistema político que no se presenta ninguna evidencia para lo que se está diciendo. No es la generalidad, es más bien la excepción, un caso como este. Y ayer me preguntaba una colega suya, y me decía, hay casos de fiscales que han salido de la Fiscalía y han ido a la actividad política. Y yo estaba repasando que desde el nuevo código, sobre todo el nuevo código, al menos 60 compañeros se han acogido a los beneficios jubilatorios, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente la generalidad no está de esto. Si me marcan 3 casos o 3 ejemplos, no estamos hablando ni por asomo de una generalidad, sino de una excepción. Y bueno, parece lo más dable es hablar de lo que son las generalidades, por más que las excepciones pueden tener más impacto mediático, ¿no? Ahora, William, ¿qué piensan de esto que surgió ahora en torno a que varios actores políticos se expresaron en este momento, justo que
que el fiscal de corte Juan Gómez está atravesando un quebranto de salud, bueno, que Mónica Ferrero, quien lo está subrogando, debería ser quien quede en el cargo. Bien, ahí hay dos puntas que me parece importante diferenciar. Por un lado, o tres, mejor dicho. Por un lado es la imperiosa necesidad del nombramiento de un fiscal de corte o de una fiscal de corte. Por otro lado, es el hecho de que se dé el respaldo o una valoración positiva a alguien que está subrogando un cargo, que estaba realizando una tarea diferente y porque la ley se lo impone, procede a cumplir con esa nueva función de subrogación. Por otro lado está cuál es el mecanismo para la designación. Evidentemente el mecanismo para la designación, y humildemente lo digo, no puede ser el posteo en Twitter, la salida mediática, sino un mecanismo que es a través del análisis de lo que nosotros entendemos correspondiente, es que si hay fiscales de trayectoria, de carrera, que se analice dentro de esos currículums quién tiene el expertise técnico y también capacidad de gestión. Porque no es dirigir la fiscalía, no es solo ser un buen fiscal, porque hay que ser un buen fiscal para dirigir la fiscalía, esto es tener una trayectoria, haber dirigido equipos, haber estado en el interior de la República, en Montevideo, conocer todas las realidades. Pero por otro lado hay una capacidad de gestión que la tiene que analizar el sistema político, o sea, quiénes van a designar a ese fiscal. Es decir, cuál es la proyección que tiene este fiscal para los próximos 10 años de la fiscalía. Y ahí viene la visión a largo plazo. Porque obviamente estas dinámicas de interinato, que son algo común en Latinoamérica, el otro día leí un artículo de que el 25% de las fiscalías generales en Latinoamérica son interinatos. Y son interinatos no porque a los sistemas políticos no les interese la fiscalía, sino que, por el contrario, por el interés que suscita la Fiscalía, se da una especie de juego de suma cero entre quienes proponen una cosa y quienes proponen otra, terminan decantándose por el interinato porque es una situación de indefinición. Esa situación de indefinición afecta directamente a la Fiscalía. Nosotros estamos hace 2 años y medio en una situación de indefinición. Claro. El autor decía, puede terminar esto en la parálisis de la Fiscalía. Claramente no es lo que vemos en nuestro país, pero es un diagnóstico, un resultado al que se puede llegar si no se toman definiciones, y para tomarse definiciones me parece que hay que profesionalizar el cargo y no politizarlo, porque profesionalizándolo se hacen análisis en base a un perfil de gestión y técnico, y no a si tal le cae más simpático tal o cual orientación política. ¿Sentís que está politizado el cargo? Bueno, lo que pasa es que como lo comunican a veces públicamente determinados actores, hay una idea de politización. Pero creo que estamos a tiempo para llevarlo hacia una profesionalización. Sobre todo porque a las claras está que estamos hablando de personas que tienen trayectoria dentro de la Fiscalía de 40, 30, 20 años, 15 años, que evidentemente esos son años en que las personas estuvieron alejados absolutamente de cualquier cuestión político-partidaria, porque el rol de la fiscalía implica, el ser fiscal implica que uno no puede hacer actividad político-partidaria. Entonces, teniendo ese insumo de personas de 25, 30 años de trayectoria por fuera de lo que es la actividad político-partidaria, es un panorama mucho mejor para buscar un perfil profesional dentro de esos funcionarios. ¿Cómo lees esto de que ahora no solo salieron estos comentarios planteando que algunos actores políticos del oficialismo les gustaría que quedara Mónica Ferrero, sino que, por ejemplo, el senador Guillermo Domenech, que ha atacado en muchas oportunidades, ¿no?, la labor de Juan Gómez y de Fiscalía, y cuestionado esto y demás, ahora plantea que Juan Gómez debe renunciar para habilitar la discusión política? ¿Qué lectura haces de este planteo? No hay ninguna necesidad de que nadie renuncie, porque en realidad estamos hablando de un cargo que está vacante. Que la gente lo tiene que tener presente esto. El cargo de fiscal de corte hoy día está vacante en Uruguay. Entonces, no hay la necesidad de que el subrogante renuncie, cuando en realidad la responsabilidad claramente establecida en la Constitución y las leyes es que debe haber una designación de parte del presidente de la República y venia del Senado por estas mayorías especiales. Entonces tiene que haber un consenso político para la designación de un fiscal de corte. Entonces, no, la renuncia ya se dio.
el 5 de octubre del año 2021, el doctor Jorge Díaz, quien era el fiscal de corte en ese momento, renunció. O sea que el cargo ya está renunciado. Entonces está vacante y debe llenarse de la forma establecida legalmente. ¿Qué pensás? Porque ahora se reavivó esta discusión del triunvirato planteado por parte del sistema político. ¿Qué pensás de esa idea? Nosotros también en esto de... hay muchos temas que nosotros, o yo que soy quien sale mediáticamente por la Asociación de Fiscales, le esquivo el bulto porque cuando le esquivo el bulto son con cuestiones que no corresponde que la Asociación de Fiscales se pronuncie o porque nosotros no las hemos dirimido internamente. Nosotros el tema del triunvirato no lo hemos analizado, no hemos visto la necesidad de analizarlo porque no tiene... entidad parlamentaria, o sea, no tiene esa discusión que amerite que nosotros lo discutamos internamente. Lo que sí hemos dicho, que la lógica, como se ha planteado, una lógica partidizada, se ha dicho incluso de un intercambio de figuritas, exacto, ahí nos parece absolutamente inadecuado para conversar respecto de la Fiscalía. Lo que nos parece claramente es que la Constitución establece un mecanismo claro de un fiscal de corte y mecanismo claro para su designación, que eso es lo que debe empezar a caminarse. Téngase presente que esto no es que no va a ocurrir la designación para mañana, ni para pasado, ni para dentro de 1 o 2 meses. Es un procedimiento que tiene que empezar en algún momento el análisis para que dentro de 5 meses tengamos designado un fiscal de corte de forma definitiva. Y obviamente es un mecanismo que cuanto más, no sé si en reserva o conversándose o analizándose en los ámbitos correspondientes, que obviamente no es mediáticamente, ¿no? Quienes impulsan el proyecto ponen de ejemplo, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué diferencias hay entre las instituciones? Yo no soy un analista respecto de sistemas, lo que sí leo es a la gente que entiendo que sabe. El otro día leí un artículo del profesor Gabriel Valentín, que él decía, bueno, que la Suprema Corte de Justicia es un organismo deliberativo, porque analiza cuestiones que es un órgano jurisdiccional, analiza los casos o los procesos, pongámosle los procesos penales, la última instancia, la instancia de casación, ¿no? Y tiene a su cargo resoluciones que son de índole jurisdiccional, entonces lo deliberativo es importante ahí porque se nutre un fallo de diferentes visiones. Ahora en la Fiscalía, que es un organismo más ejecutivo, tal vez la multiplicidad de directores pueda condicionar el ritmo o el andar de la Fiscalía. Eso es lo que dicen los que saben, ¿no? Yo simplemente, al no haber analizado internamente este tema en la Asociación de Fiscales, yo siempre que hablo como representante, no tengo ahí una visión si es positiva o negativa. Lo que sí nos parece es que está existiendo Constitución y norma que prevén cómo se debe llenar el cargo de fiscal, es ese procedimiento el que debe comenzarse a andar para la designación. Queremos consultarte sobre otro asunto porque cuestionaste cómo se están dando las tipificaciones de algunos delitos desde la gestión policial. ¿Cuáles son esos cuestionamientos? Justo ahí creo que hay una mala interpretación en cuanto a... Yo no hice un cuestionamiento, yo lo que hice fue una ilustración de que... una ilustración que tiene esta finalidad. Cuando hay una denuncia, para que la gente lo tenga precisamente claro, cuando hay una denuncia, uno va y denuncia un hecho, se ingresa a un sistema, que es el sistema de gestión de la policía, se ingresa con una tipificación. Ese ingreso que se hace con una tipificación, muchas veces pasa que una vez yo fui a denunciar, perdí la tarjeta de crédito y conversábamos con el policía que estaba ingresando al parte si era una denuncia de hurto o de estafa, ¿no? Y yo le decía, no, bueno, que no es un hurto, porque en realidad yo perdí la tarjeta, alguien la encontró, no es que la sustrajo, y lo que hizo es hacerse pasar por mí en un comercio para comprar con mi identidad y con mi tarjeta y ahí recibir un provecho propio, engañando al comerciante. Entonces se inscribía en un delito de estafa y ahí se le pone estafa. Si la persona que estaba haciendo el ingreso en la comisaría no estaba conversando con un fiscal, le iba a poner lo que su leal saber entender le implicaba. Y bueno, capaz que le ponía hurto y después resultaba ser una estafa, porque las evidencias o el análisis de un fiscal decía, no, esto es una estafa. Y esto pasa en incontables veces.
y sobre todo cuando se trata de un delito particular que es el arrebato. ¿Es violencia sobre las cosas o violencia sobre la persona? Son casos que ocurren de todos los días, y cuando a una persona, a alguien le arrebatan la cartera en la calle, si simplemente les hinchan la cartera y le rompen la cartera y se la llevan, eso es un arrebato, violencia sobre las cosas. Y si hay una violencia mayor, o sea, se cae la persona, la arrastran, y todo lo otro, la lastiman, la empujan, ahí pasa una rapiña. Son casos muy límites, son zonas grises de todos los días, que muchas veces pasa o que la policía lo ingresa en base a la descripción que le hace la víctima, pone rapiña y después termina siendo que simplemente les hinchó la cartera, entonces termina en un arrebato. En este caso que me había pasado, se había ingresado como hurto, o sea, como arrebato, y de la filmación surgía que hubo una rapiña. Lo que yo quería decir ahí es que después, en el decurso del análisis, la tipificación inicial puede cambiar. Y esto tenía una finalidad de algo que se analizó y que estuvo en boga hace un tiempo, en que en el Ministerio del Interior quería proponer una instrucción general en el Consejo de Instrucciones Generales de la Fiscalía, en el cual el Ministerio del Interior tiene participación, de decir que los fiscales no puedan pautar o pactar las tipificaciones. Y nosotros lo decíamos, y este caso lo ilustran, que los fiscales no es que pactan las tipificaciones con la defensa. Lo que se da es la evidencia. Lo que las evidencias nos ilustran es lo que nosotros podemos concluir si es una cosa u otra, y es ahí mi mirada ilustrativa, o sea, mi exposición ilustrativa de esto, de que cuando se hace una imputación inicial, es una imputación de la cual se hace con información incompleta, porque es al inicio. No es que lo haga mal el funcionario policial, lo hace en base a la información que recibe, y esa información después se puede acumular otra o tener otra interpretación respecto de esa información inicial. Es simplemente cómo se da la tarea, que no hay que caer en este mito de que bueno, los fiscales pautan, cambian tipificaciones para hacerla más benigna y a partir de ahí regalarle penas a los delincuentes, cuando en realidad cuando los hechos, los casos muestran que es mucho más complejo, y es un trabajo que tiene que ver con nuestro día a día, y bueno, que se cambian las tipificaciones en base a las evidencias y no en base al antojo de los fiscales. Muy bien, Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, muchas gracias por estar esta mañana por aquí. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto.